¿Te gustaría conocer cuántos métodos existen para estimar el valor de una propiedad y poder hacer un approach de cada uno? Estás en el lugar correcto. Bienvenido a mi primer año como asesor inmobiliario con Chuy Gastelum. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Hola, colega, ¿cómo estamos? Oye, ya llevamos un recorrido bien interesante y hemos hablado de muchos temas, pero uno de los que no hemos abordado, y creo que si estamos hablando del primer año como asesor inmobiliario, debemos de dominarlo en su totalidad, es el tema de conocer muy bien los métodos para estimar el valor de una propiedad. Y hoy vamos a hablar mucho del tema residencial. Para hablar del tema industrial vamos a invitar a otras personas que también nos puedan dar muchísimo valor, pero en este episodio vamos a hablar del tema residencial. Y vamos a empezar con el primero. Está el método de mercado. ¿Cuál es el método de mercado? El método de mercado es el más utilizado. Es el que prácticamente vas a encontrar que utilizan los mismos peritos valuadores muchas veces para identificar cuál es el valor correcto para salir a comercializar una propiedad. Y este método se utiliza porque lo que normalmente te permite es reunir y comparar propiedades que sean homogéneas, que estén dentro de la misma colonia en la medida de lo posible. Aquí vienen datos importantes. Y esto sí es que esté dentro de la misma colonia, porque de repente yo sí escucho a algunos colegas, o esto le pasa mucho al cliente propietario, que no conoce obviamente el tema inmobiliario, y compara las propiedades que vio del compadre que quedan quizá en otro lugar completamente diferente, inclusive a veces en otra ciudad, en otro municipio diferente, pero dice, se parece mucho a la mía y la sube, ¿no? Y pues no es lo mismo comparar porque las ubicaciones y el precio metro cuadrado de tierra cambia bastante por colonia, por municipio. Y definitivamente yo regresaría al tema de por colonia, porque en cada municipio pues existen muchos lugares que tienen mayor demanda y otros menor demanda. Y el precio definitivamente cambia. Entonces esta parte es importante porque si vamos a hablar del tema de mercado, esto ya tiene que entrar ahorita en el radar y en tu cuaderno si estás tomando nota. Si estás en el auto ya regresarás más adelante a este episodio para poderlo volver a escuchar y tomar nota ahora sí. Entonces ya dijimos que tienes que comparar propiedades en la misma colonia que tengan los mismos metros cuadrados de construcción o al menos que estén en un rango de 10% abajo o 10% de, como se llama, metros cuadrados de construcción arriba, con la finalidad de que estemos comparando peras con peras. Y ahorita cuando hablemos del método de costo es donde quizá aquí va a surgir la pregunta de varios. Oye Chuy, ¿y qué pasa si una propiedad tiene 150 metros cuadrados de construcción pero tiene un terreno de 1000? Ah, bueno, entonces ahí estamos hablando que el método que más le conviene es el de costo. Ahorita hablaremos de ese, ¿ok? Todavía no, que no coma la ansiedad. Entonces, si tenemos nosotros una superficie muy parecida y metros cuadrados de construcción muy parecidos, perfecto. Y ya tenemos entonces ahora sí la posibilidad de elegir al menos, ojo, al menos 3 propiedades similares, no la nuestra, no tomen en cuenta la nuestra, por favor. Y entonces, ya que tenemos eso, métanlo a un Excel y las van poniendo en orden, ¿va? Y lo que van a hacer es dividir el valor de la propiedad entre los metros cuadrados de construcción. Te va a aparecer un dato. Y después aquí, según el país en donde nos escuchen, pero pues en el caso mexicano tenemos nosotros un factor de homologación. Y esto nos ayuda porque nos va a permitir también calificar el estado de conservación de la propiedad con ciertos parámetros para ver si nosotros con la información que a veces tenemos secundaria, si es que estamos levantando y comparándola con propiedades de otros portales inmobiliarios que no hemos visitado físicamente, pues podemos empezar a hacer una comparación. Por eso digo que es una estimación de valor. Y aquí voy a hacer quizá un paréntesis bien importante, porque yo tengo muchos amigos que son peritos valuadores. Y quien nos esté escuchando ahorita y es perito evaluador, seguramente va a decir, Chuy, es que esa cancha es nuestra. Y claro que tienen toda la razón. Esto es bien importante y desde ahorita voy a enfatizarlo. El profesional inmobiliario conoce cómo se hacen las estimaciones de valor, conoce el método de costo, conoce el método de capitalización de renta, pero si queremos nosotros, de zapatero, dedicarse a sus zapatos, pues por supuesto que debes de tener un muy buen aliado, perito evaluador, que te haga ese ejercicio y que pues obviamente es una parte de las inversiones que se hace cuando se capta una propiedad, o si representas al comprador, esperarías que
propietario o el que representa al propietario haga ese ejercicio para poder entonces tener certidumbre de que estás comprando en el precio correspondiente, ¿va? Entonces, no estoy diciendo que estamos nosotros sustituyendo en ningún momento al perito evaluador. Y esto lo digo porque tengo inclusive ya colegas inmobiliarios que también son peritos evaluadores. Entonces, si tú no eres perito evaluador y eres solo profesional inmobiliario y tienes duda de una propiedad que captaste o una propiedad que le interesa a tu cliente y que no es tuya, pero te interesa saber cómo está, puedes hacer perfectamente este ejercicio de estimación de valor. Yo lo que les recomendaría a todos los asesores inmobiliarios que me escuchan es vean y pregunten en su empresa si resguardan todos los avalúos en una carpeta digital o física. Y si no lo han hecho, hay que empezar a hacerlo ya. Nosotros, de hecho en Home Investment, la inmobiliaria que me toca liderar, tenemos de todas las colonias de la costa yucateca, municipios obviamente también y colonias dentro de estos municipios, y la parte de lo que es el municipio de Mérida y zona metropolitana, tenemos estimaciones de valor, tenemos opiniones de valor y tenemos avalúos de un montón de propiedades. Y esto nos va permitiendo construir data que después nos permite construir también tendencias de cómo va la plusvalía, y eso lo comparamos contra otras fuentes también externas y secundarias que en el caso mexicano es Sociedad Hipotecaria Federal para el tema de la plusvalía con los reportes trimestrales que tiene. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ya ven que me gusta a mí dar regalos. Entonces, si hay alguien que quiera que le comparta el último reporte de Sociedad Hipotecaria Federal con la plusvalía de las ciudades en México y de los estados, pídamelo y con mucho gusto se lo mando por WhatsApp. Recuerden que mi WhatsApp es 999-366-6754 o en TikTok mándenme un mensajito o comentario en alguno de los videos que van a estar viendo por ahí y me dicen, Chuy, pásame por favor esa lista de plusvalía de México y con muchísimo gusto se las envío, ¿va? Ahora, regresando entonces a la estimación de valor, ya tenemos las propiedades, ya dividimos el valor entre los metros cuadrados de construcción y nos apareció un metro cuadrado de construcción promedio. Dividimos esto entre la muestra total y lo dividimos entre 3. Entonces, si tenemos 3 propiedades al menos, pues sumamos lo que nos apareció de promedio de 1, 2, 3, lo dividimos entre 3 y ya tenemos el promedio. Si queremos 4, 5, 6, pues también está bien, suma, ¿no? Si están dentro de los estándares que platicamos, venga. Y ya con eso, después viene el factor de grado de homologación. Ahí, si alguien quiere más detalle de este rollo, la verdad, ahí sí le recomendaría que se meta su certificación AMPI y ahí normalmente le van a dar un buen archivo para que pueda tener esa ponderación y factor de grado de conservación y sabrá muy bien la ponderación que se le tiene que dar, ¿va? Ahora, ya que tienes ese factor de grado de conservación, ya tienes un precio metro cuadrado de construcción, ahora sí, un poquito más homologado, y ese lo vas a multiplicar por los metros cuadrados de construcción de la propiedad que tú vas a captar o que vas a comprar si estás representando al comprador, y ya vas a saber si tu propiedad está en promedio, si está por debajo, para aquellos que dicen, es de oportunidad, pues ya entonces ya sí vas a poder calcular y realmente cuando es precio de oportunidad es un 15, 20% abajo de mercado, ¿no? Para aquellos que dicen un 2% ya le ponen oportunidad, no sean gachos, ¿no? No nos afectemos entre colegas inmobiliarios con ese tipo de comentarios que además nos dejan muy mal parado cuando ya haces la comparación y te das cuenta que de oportunidad no tiene nada. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ya tenemos esa parte resuelta, lo cual me encanta, está perfecto. Ahora lo que tenemos que entonces determinar, si ya tenemos ese valor que nos apareció y estamos tranquilos, ya podemos entonces tomar decisiones y asesorar a nuestros clientes, propietarios, compradores, etcétera, inversionistas. Vamos al segundo método y se llama el método de costo. Y ahora sí voy a regresar al ejemplo que puse en la mesa, porque este me gusta bastante y es muy fácil de explicar. El método de costo se utiliza normalmente cuando tú quieres estimar el valor de una propiedad, pero resulta que no hay muchos comparativos, que esto puede suceder. ¿Y cuándo se da esto? Cuando de repente estás con la típica, yo diría a veces el elefante blanco de la colonia, que no hay mucha comparación. ¿Y por qué digo elefante blanco? Porque quizá todas las casas son de 160 de terreno, 80 de construcción, y de repente ves algo atípico de 400 de construcción y 600 de terreno, ¿no? Y tú sabes de antemano que no hay muchas propiedades así en esa colonia. Ese es el famoso elefante blanco. Porque ¿cómo vas a tasar una propiedad si todas las demás son iguales y están más o menos en el mismo metraje de superficie de construcción? Entonces, para eso se necesita la de costo. Ese es un ejemplo muy bueno y ahorita van a ver cómo se calcula. Y el número 2, que también me gusta mucho, es el que ya anticipé hace rato. Si tienes una propiedad con X metros cuadrados de construcción, pero el terreno es muchísimo más grande,
pues probablemente la de mercado va a ser muy injusto, porque pensar que solo cuesta la construcción cuando tiene un excedente bárbaro, pues entonces no, tienes que calcular también el valor del terreno, ¿están de acuerdo? Entonces, ahora sí, dicho esto, este es el método de costo. A mí me encanta este método porque muchas veces es muy fácil de explicar. Escuchen. En el otro era el mercado, ¿cuánto te costaría comprar esos metros cuadrados de construcción hoy? Y obviamente le metes el factor de homologación y listo, ya tienes un valor. En el de costo me encanta, porque lo que vas a hacer es tomar en cuenta dos cosas. Uno, si hoy compraras un terreno en esa colonia, de esa superficie, ¿cuánto te costaría? Y la otra pregunta que vas a responder es, si hoy en ese terreno tú quisieras levantar los mismos metros cuadrados de construcción que tiene ese terreno, ¿cuánto te costaría pagarle a una empresa de construcción? Y ya que tengas ese valor, lo vas a depreciar y después sumas el resultado de esa construcción depreciada, sumas el del terreno y voilà, tienes un valor, ahora sí, para poder salir a pedir por tu propiedad o comprarla si estás representando al comprador. Si te das cuenta, es una joya de metodología. Si todavía tienes dudas o algunas inquietudes, creo que yo te recomendaría que de verdad entres a la certificación de tu sección AMPI más cercana, no te vas a arrepentir. Y también de repente por ahí sé que ya hay algunas organizaciones que se están rifando. De hecho tengo por ahí un aliado que sé que lo está haciendo, certificando asesores inmobiliarios como evaluadores para poder también darles esa herramienta y que tengan mucho mejores metodologías para poderlo aterrizar. En fin, este episodio no tiene el objetivo de convertir a nadie en perito evaluador, para que también quede eso claro y no vaya a herir sentimientos. Ya lo dije, que esto es un profesional inmobiliario, debe de dominar, por supuesto, los tres métodos, pero ante todo, siempre hay que darle su lugar al perito evaluador y ya para una cuestión certera, páguenle, ¿no? Ahora bien, espero que haya quedado claro el tema de costo, porque voy a pasar al que me fascina para los inversionistas. Y este tercer método, pocos lo entienden y hoy espero que lo deje lo suficientemente claro para que digan, wow, Chuy, ya me quedó clarísimo. Y se trata del tercer método para estimar el valor de una propiedad y se llama capitalización de rentas. Repito, capitalización de rentas. Y este método me gusta mucho porque, y lo dije hace rato, para inversionistas, porque te va a ayudar a estimar el valor que tú debes de pagar por una propiedad con la finalidad de saber el retorno que te va a dar. O te lo pongo a la inversa. Ayer estaba platicando con un buen amigo, Paco López, te dedico este episodio porque tú fuiste parte de la inspiración después de esas buenas cervezas anoche. Y lo que estábamos platicando, Paco se dedica a buscar propiedades que le puedan dejar el 1% mensual, lo cual es una obra titánica. Tiene que ser muy paciente porque normalmente los mercados te están dando el 6, 7 anual. Si tú divides 12 entre 6, pues te vas a dar cuenta que te está dando quizá el 0.6 para que te dé el 1, ¿no? O el 0.5 para que te dé el 1 mensual, significa que te está dando el 12% de cap rate anual, así como lo escuchan. Eso está muy cabrón conseguir, perdón mi francés, pero es muy difícil de conseguir en cualquier lugar, Si me escuchas de Lima, de Quito, de Medellín, de Buenos Aires, de Santiago, en varias ciudades hermanas también de España, en Madrid, en Canarias, que sé que también nos escuchan mucho, pues la realidad es que conseguir un 1% de cap rate, pues es de titanes. La verdad es que no es tan fácil. Y Paco, yo sé que tú ya tendremos que entrevistarte para algún episodio y que le compartas al público cómo tú llegas a ese 1 mensual. Pero regresemos al punto de capitalización de rentas. ¿Y por qué es importante? Justo para determinar el valor que debes de pagar con la finalidad de obtener el retorno que quieres sobre tu capital. Capitalización de rentas, como lo dice su nombre, es, oye, de cada peso que yo invierta, ¿qué retorno voy a obtener? ¿No? Por eso es el capital y la renta, pues es lo que nosotros obtenemos sobre el capital invertido. Entonces, este método me encanta porque vamos a utilizar demasiadas variables que aquí sí hay que empezar a conocer un poquito de matemática financiera básica. Tampoco crean que tienes que estudiar una licenciatura en economía o un doctorado en Yale para entender esto, pero sí necesitas empezar a familiarizarte. Hay buenos cursos también seguramente en tus ciudades, no importa en dónde nos escuchas, de matemática financiera para asesores inmobiliarios,
De todas maneras, también creo que aquí voy a invitar, fíjense, a unas personas que conozco que les encanta hablar de estos temas, para que hablemos de los indicadores básicos para los asesores inmobiliarios que puedan tener nuevas herramientas. Así que ese también anótenlo. Estaremos próximamente compartiendo este nuevo episodio de Matemática Financiera para Asesores Inmobiliarios. Me parece que es una buena idea. Ahora bien, el tema de cómo llegamos a este valor. Aquí se van a utilizar, ya lo decía, varios instrumentos. Entonces, ¿cómo? Pues miren, vamos a empezar aquí a hacer como un tipo de estimación de valor de mercado, como lo dije hace rato, pero de renta. ¿A qué te refieres, Chuy? Vamos a asumir que tú quieres determinar, ¿no?, en cuánto se rentaría hoy la propiedad que vas a comprar. ¿Y eso cómo se calcula? Pues muy parecido a lo que dijimos de mercado para el tema del metro cuadrado de construcción de venta, pero vamos aquí a tomar en cuenta el valor en cuánto se están rentando en la colonia que vas a comprar, propiedades muy similares, ¿ok? Entonces, ya que tienes esta parte, vas a poder darle un valor con 3 propiedades mínimo, recuerda, mínimo, y después con eso, una vez más, puedes homologar, como lo platicamos, y después de homologar ese metro cuadrado promedio de renta, lo multiplicas por tu propiedad y ya sabes más o menos en cuánto se rentaría. De ahí tienes que, esta es una parte, ¿no? Palomita. La otra parte que tienes que calcular es el costo total de la propiedad. ¿Cómo calculo eso, Chuy? Pues muy fácil. Imaginemos que tú quieres comprar una propiedad que vale $1,000,000. Y sabemos que los gastos notariales en México, como estándar, porque si nos escuchan de otras latitudes colegas, pues eso apliquen eso mismo, pero a su ejemplo. Yo pongo aquí $1,000,000 y entonces ese 1 por 0.05 sé que es lo que me va a salir los gastos notariales y los impuestos aquí en México, en general, para el comprador, esto es bien importante. Entonces, pues ya sería $1,050,000, ¿no? Por decirlo así. Oye, Chuy, ¿y es todo? No, porque quizá es nuevo el departamento y hay que meterle aires acondicionados, ventiladores, y pues esto hace que, ¡pum!, suba un poquito más la inversión, ¿no? Oye, ¿y es todo, Chuy? No, resulta que también le tengo que poner, que si los aires, el refrigerador, porque lo voy a equipar para poderlo rentar amueblado, y la cama, el buró, las sábanas, todo. Entonces, resulta que ya le metiste quizá otros $200,000. Entonces ya vas en 1,250,000. Ahora sí. Entonces, esa renta que sacamos mensual la vas a multiplicar por 12. Y esa es tu renta anual, ¿ok? Aquí un dato interesante para que ya al menos sepas cómo calcular el cap rate, ¿no?, que es el retorno sobre el capital. Entonces tú vas a agarrar y vas a poner este monto total de renta anual y lo vas a dividir entre la suma total de tu costo de propiedad, en donde contemplas el tema de los gastos de escrituración, el equipamiento, todo. Y ahora sí te va a salir un porcentaje. O bueno, te va a salir un punto X y eso lo multiplicas por 100 y ahora sí tienes el porcentaje. Perfecto. Ese porcentaje es el retorno que te va a dejar esa propiedad sobre el capital que tú invertiste, ¿no? Tomando en cuenta la renta que vas a recibir mes a mes, lo sumas, ¿no? Son 12 meses. A veces algunos sí quieren ser súper papistas, que dicen mis amigos financieros ahí del MBA y del IPADE. Pues bueno, entonces agarras, le quitas hasta los vacíos. Y los vacíos son los meses que no rentaste. Entonces, oye, pues lo multipliqué por 12, Chuy. Bueno, ¿cuántos meses realmente rentaste, no? O estimas que vas a rentar. No, pues mira, si le quitas la comisión, que es el primer mes de la inmobiliaria, ya tienes solamente 11. Y si además de eso contemplas que no se rentó el primer mes, pues ya van 2 meses menos. Bueno, entonces ponle 10 si quieres ser muy conservador y papista, ¿no? Entonces ya le pones 10 y ahora sí divides entre el costo total de la propiedad y ya tienes una vez más, ahora sí, el cap rate, ¿ok? Después está el famoso NOI. El NOI, que es el Net Operation Income, es realmente el neto, porque a veces uno dice, bueno, el cap rate es bruto, pero a eso hay que restarle que si los gastos de mantenimiento, la cuota de mantenimiento, el predial, el tema de si estás pagando un property manager, en fin, y eso ya se pone más sabrosón. Pero el chiste es que ya tenemos este dato. Y ya que tienes ese dato, entonces ahora sí tienes ya información fundamental para poder hacer ciertas divisiones que hoy no voy a ahondar. El chiste es que si quieres tú entrar en detalle, métete a la certificación en la sección AMPI más cercana en tu ciudad, o si estás en otra latitud, como mis amigos de Perú,
Si estás ahí en Lima, pues busca tu sección de ASPAI más cercana y seguramente te van a poder dar estas 3 metodologías ahí para que tú le entres y listo, ¿no? Te puedas certificar y aprender estas y te pasen los Exceles para que le des. Pero aquí viene la parte más importante, capitalización de rentas. El valor que tú quieras sacar, esta es la parte más bonita de capitalización de rentas. Si tú quieres ganar el 1% que decía de Paco mensual, entonces tú ya puedes hacer a la inversa y vas a poder saber cuál es el valor que tienes que ofertar por la propiedad para que te dé ese 1% mensual. ¿Qué onda con eso? A ver, para los que no le cachaban, porque sé que para los que no son muy abusados todavía en mate financiera para inmobiliarios, y esto es básico, de verdad, nada elaborado. Repito, si tú quieres saber, para obtener el 1% mensual, cuánto tienes que pagar por esa propiedad, es esta metodología. Esta es la que te tienes que aprender de principio a fin. Entonces, este valor que te dé te va a permitir entonces tú también saber, pues, si quieres asesorar a inversionistas y te dice quiero un 1% mensual, o sea, 12 anual, le vas a decir, ok, esta propiedad la tienes que comprar en 2 millones de pesos, o la tienes que comprar en 500,000 pesos, o la tienes que comprar en 5 millones de pesos, en 10 millones de pesos, para que te dé el 1%. O, no, Chu, yo me doy por bien servido con 6% anual. Perfecto. Entonces tienes que pagar tanto. Y ya con eso, entonces, el tema de la negociación se convierte bastante fácil desde el punto de vista, ojo, táctico y estratégico. Porque obviamente operacionalmente es complicadísimo porque normalmente para que tú compres una propiedad y que te dé el mayor rendimiento, significa que vas a ir con todo a negociar a la baja porque, como decía mi papá en paz descanse, el arte de los negocios está en comprar. Entonces, el que sabe comprar una buena propiedad en buena ubicación, que sabe observar y leer el mercado y sabe que va a haber una muy buena demanda y compra en buen precio, ya la armó, está del otro lado. Entonces, capitalización de rentas se convierte en una súper herramienta. ¿Qué es lo que les quiero transmitir, colegas? Aquí abro un paréntesis. El que quiera un curso de estimación de valor para su equipo o personalizado, se lo puedo dar con muchísimo gusto, ¿ok? Recuerden, una vez más, claro que están nuestros amigos peritos evaluadores. Si quieren una certificación, porque no estoy dando yo una certificación en peritaje ni avalúos, pero sí sé perfectamente hacer estas estimaciones y claro que sé compartir el conocimiento y claro que sé cómo enseñarte a que hagas las 3 tú y que con un Excel te conviertas en una bala y puedas asesorar inmobiliariamente a tus clientes de maravilla. Entonces, si te gustaría que tenga esa sesión contigo o con tu equipo, será un privilegio, lo sé hacer muy bien, soy súper abusado y además te doy buenos takeaways y regalos en esa sesión. Entonces, si gustas, contáctame, no importa de verdad si estás en España, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en cualquier ciudad de México, de mi bello México, en Estados Unidos, lo que quiero es sumar y multiplicar. Así que nada más mándame un mensaje por WhatsApp al 999. Si estás en otro país es signo de más, 52, que es el código de México, 999-366-6754 y agendemos. Obviamente a distancia y en Zoom. Si estás aquí en México, pues padrísimo, podemos buscar alguna locura. Si estás en Mérida, Yucatán, pues obvio, lo podemos hacer presencial. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Esa es una invitación, por si hay alguien que quiere una sesión más personalizada para que ya le comparta ahora sí archivos y toda la cosa y modelos, ahí está. La otra, Chuy, me gustaría quizá entender un poquito más a fondo alguna, pues también avísenme y con muchísimo gusto agendamos una sesión. Espero, queridos colegas, que se hayan llevado mucho valor. Yo la verdad es que amo este tipo de espacio porque para todos los colegas de Iberoamérica que quieren entender un poquito más del mundo inmobiliario, sé que estas son pepitas de oro. Yo espero que se lleven mucho el día de hoy. Estoy muy contento de haber abordado este tema. Gracias, Paco López, por la inspiración y estamos en contacto. Si obviamente les gusta este contenido, por favor compártanlo con más colegas dentro de su propia empresa. Si tú eres el director de la inmobiliaria, recuerda que tengo yo una metodología de mi Ferrari inmobiliario que te va a gustar. O también si eres asesor, está la metodología alineada al asesor nada más. Si eres desarrollador inmobiliario, también tengo una completamente alineada al desarrollador para que sepas cuál es el estado de tu negocio. También si quieres que agendemos una sesión y tengamos una buena conversación, avísame y lo hacemos con mucho gusto.
Y si te gusta este contenido, de verdad compártelo. Recuerda que por ahí tengo mucho contenido más en la página de chuygastelum.com. En TikTok siempre estoy compartiendo también muchísimas cosas divertidas, pero también de mucho valor. Así que síganme ahí en TikTok en chuy_gastelum. Y pues seguimos en contacto. Gracias de verdad por seguirme. Por favor, califiquen este espacio ahí en Spotify. Puedes tú calificar, dejar a veces comentarios. Eso es súper valioso para mí. Y si tienes algún tema que no he abordado y te gustaría que lo toque, siempre estoy listo para poder recibir recomendaciones y romperla junto contigo. Porque este contenido es para ti, por ti. Colega, muchas gracias. Seguimos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.